Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. Nos encontramos nuevamente haciendo el segundo podcast de Surazo. El día de hoy tenemos un gran invitado, un distinguido amigo mío y profesor, don Claudio Molina Lobos, quien es un profesor de Estado con un magíster en educación. Tuvimos la suerte de conocernos hace ya unos 4 años, si no me equivoco, Claudio, ¿no? 4 años ya, ¿cómo están? Saludos a todos. Claro, y con él hemos hecho varias cosas juntos. Y lo más importante que vamos a hablar hoy día, y que le pedí a Claudio que nos acompañara, es por hablar un poco del tema de cómo generamos este vínculo educación con ciencia marítima. Querido Claudio, yo te voy a dar la palabra ahora bajo el punto de vista de que me cuentes un poco cómo nace en ti este interés de generar una mayor conciencia marítima y con los niños, que es el futuro de ahora, porque no tenemos que olvidar que nuestros niños son los líderes del futuro. Por favor. Hola Rafa, hola a todos los que nos están viendo. Mira, esto es súper simpático porque en primer año medio hay una unidad en la asignatura de historia que se llama Organización del Territorio Nacional, Conformación del Territorio Nacional. Perfecto. Tiene que ver con desde la colonización alemana, en lo que hoy es la región de los ríos, la región de los lagos, ¿cierto? Posesión del Estrecho de Magallanes, consolidación de nuestras fronteras norte, etc. Entonces, como profesor de aula, hay algo que me complicó un poco y es que los chicos no lograban situarse geográficamente de lo que yo les estaba hablando. ¿Okay? Si bien conocían conceptos de que era un fiordo, que era un canal, ¿cierto? Que era el Estrecho Magallanes, les costaba entenderlo, sobre todo entendiendo que esto era en un colegio de Santiago Centro. Perfecto. Hay que decir que Claudio trabajaba en el colegio Osanam, que está en el barrio Yungay, para que nos ubiquemos más o menos. Es un colegio que tiene 1.200 niños, 1.100 niños. 1.100 y tantos chiquillos. Del colegio barrio Yungay en Santiago Centro. Y entonces, conversando con distintas personas, llegué a unos conocidos, ¿cierto?, que trabajan académicamente en la NEPE. Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, quienes me dijeron, oye, pero ¿por qué no inventas algo para poder llevar estudiantes hacia allá? ¿Ya? ¿Y esto se ha hecho alguna vez? No se ha hecho nunca. Intentemos. Llegamos a hablar en ese momento con el secretario general de la Armada, que era el almirante Chávez, Leonardo Chávez. Sí, claro. Quien nos dijo quien se va a encargar de esto es el comandante Juan Rafael Meri. En ese momento era yo. Por eso es que nos conocemos y por eso que el caballero aquí presente. Exacto. Y de una u otra manera ahí generamos un vínculo de amistad, pero efectivamente, yo lo recibí y me encantó el proyecto que traían. Si nos puedes contar un poquito el proyecto, sería como muy interesante. El proyecto original se basaba en que podíamos llevar a 8 estudiantes navegando desde Valparaíso hasta Punta Arenas en el Aquiles y luego los chiquillos se volvían en avión. Perfecto. Ese era el proyecto original. Y que la idea era que yo iba con un profesor de biología. Entonces yo hacía clases de historia, de geografía en terreno y los muchachos tenían clases de ciencias en terreno. Perfecto. Ellos veían flora, fauna y conmigo veíamos distintos temas. Vimos posesión del Estrecho Magallanes, todo lo que tenía que ver con la goleta Ancud, ¿cierto? Pasando por los lugares donde anduvo la goleta Ancud. Vimos la crisis limítrofe del 78 con Argentina y vimos la conformación de la Escuadra Nacional. Esos fueron los 3 temas que vieron conmigo. Perfecto. Aparte de eso, iban con el profesor, con quienes veían flora, fauna, ecosistemas y todo. Primero, la primera parte es súper simpática, el buque pasa a Talcahuano, ¿cierto? ¿Se marean los niños o no? Se marean, pero menos de lo que uno piensa. Ah, mira. Se marean, pero menos de lo que uno piensa. Sí, yo creo que toda esta historia nueva, claro, y toda esta historia nueva de poder viajar en un buque, subirse, es como entretenido. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponte tú los ves que la primera parte están de guata en Talcahuano, sacando muestras de agua, después intentando verlas con el buque en movimiento, con el microscopio que llevaba Francisco, el colega, etcétera. Llegamos a Punta Arenas. Llegamos a Punta Arenas a las 2 de la mañana después de 6 días de navegación. Perfecto. Y nuestro vuelo salía a las 9 de la mañana. Por lo tanto, los chicos no conocieron Punta Arenas. Nos vinimos de inmediato. Pero en el viaje, además de realizar toda esta actividad académica con nosotros, tuvieron clases con oficiales de la Armada, con parte de la tripulación de la Armada. Tuvieron clases de meteorología, de nudos, de pito,
hicieron turnos en el puente, hicieron guardia en la sala de máquina, hicieron pan amasado, todas estas cuestiones. Por lo tanto, vivieron como se vive sobre un buque de la Armada, navegando. Aparte de esto, tuvieron clases académicas. Perfecto. Y después nos volvimos el mismo día. Ya. Todo salió perfecto, muy bien evaluado el proyecto, y ahí empezamos a caletear de nuevo por si lo podíamos hacer de nuevo. Y hicimos 3 veces, creo. Lo hicimos 3 veces. Ya la última ya no eran 6 días, sino que ya la última versión de este viaje duró 10 días. Ya. Donde aparte de los días de navegación estuvieron 3 días más en Punta Arenas, donde incluso convivieron todo un día con la dotación del destacamento Cochrane. Que es un destacamento de infantería marina, que se encuentra apostado en la ciudad de Punta Arenas. Y ahí, ¿cierto? Los equiparon. O sea, fueron marinos unos días. Los aporrearon, ¿cierto? Comieron raciones de combate, hicieron cuestiones de primeros auxilios. O sea, hubo toda una lúdica por un lado y además por otro lado una suerte de aprendizaje que no es menor. Y junto con esto, ¿cierto? Van a la Capitanía General, o sea, a la Capitanía de Puerto, van a la Comandancia, van a la Terzona, conocen lo que hace la Policía Marítima, conocen lo que hacen los meteorólogos, los controles de tráfico naval, ¿cierto? Todas estas cuestiones, entonces los chiquillos se van empapando. Lo que es interesante es que no solo porque tengo personajes que quieren ser marinos hoy, después de esta experiencia, pero hay otros personajes que descubrieron su vocación por otros lados. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ingenieros navales. Perfecto. Hay otros que quieren ser meteorólogos. Hay una que quiere ser bióloga, que ya entró el año pasado a la universidad, fue puntaje nacional, y entró porque quiere estudiar biología marina. Y está Mira qué bonito, marina, qué bonito. Siendo puntaje nacional, y está perfecto. No, biología, no biología marina, pero va por ahí la cosa. Ahora, ¿cuál es tu percepción como profesor con los niños? Porque yo estoy claro que es mucho más fácil de repente formar un niño que formar un adulto, dado que el niño es más inocente, trae más, es como más nuevo en muchas cosas, y es como toda una persona, es como no sé, algo que va generando, atraer y poder, no sé cómo es la palabra práctica, pero poder absorber conocimiento. ¿Ya? A diferencia de un adulto, que el adulto ya viene formado, viene con sus valores, viene con sus cosas más o menos claras, que cuesta un poco más llegar a él para poder entregarle este concepto de conciencia marítima. Y más allá de eso, esa es una pregunta, querido Claudio, y la otra es, ¿cómo entiendes tú que se ve este proceso de aprendizaje de los niños? Finalmente, ¿qué pasa con ellos cuando vuelven después de este viaje que hicieron? Y que gracias a Dios pudimos hacer con la Marina en esa época. Aquí es súper importante determinar ciertas cosas. Nosotros en el primer viaje llevamos niños de primero medio, chiquititos. Perfecto. La menor tenía 14 y el mayor tenía 15. Perfecto. ¿Ya? La más chiquitita era así una niñita, Camila Andrade. Todavía me acuerdo de ella, digamos, Camila muy agradable ella. Debe estar ahora en en cuarto medio, saliendo. Está saliendo este año. Perfecto. Está saliendo este año. Y en el segundo viaje llevamos más. Llevamos 12 niños. Ya llevamos de primero medio, segundo medio y tercero medio. Perfecto. Fue una experiencia muy gratificante, igual de buena que la otra. Sin embargo, decidimos que en el tercer viaje nuevamente volvíamos a niños pequeños, entre 14 y 15 años. ¿Por qué? Porque, uno, no hay tantos sesgos por parte de los niños. ¿En qué sentido sesgo, por favor? Todos nosotros tenemos, desde el punto de vista de la educación, para poder aprender y para poder limitar el aprendizaje, caemos en sesgos, en sesgos de distintos tipos, sesgos de género, sesgos familiares, ¿cierto? Sesgos de profesiones. Entonces, por ejemplo, no sé, se dan casos en educación que tienen que ver con esto, que cualquiera hoy en día se siente capacitado para evaluar la labor de un profesor. Mira lo que te voy a decir. Ya. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado padres que son ingenieros, o que son mecánicos, o que son contadores, o que son peluqueros, o que son cocineros, que dicen, es que el profesor Mary no sabe hacer clases. El profesor Mary es pésimo para hacer clases. Bueno, entonces, eso suele pasar. A mí yo me siento muy contento al saber que hay personas que nunca han estudiado pedagogía que me pueden enseñar a mí cómo hacer clases. Entonces, esos sesgos se transmiten incluso, por ejemplo, con la labor que realizan los marinos, incluso con la labor que realiza el ejército, la fuerza aérea. Le están comprando juguetitos. Le compraron aviones a la FACH. Mira, si ahí los tienen contentos los marinos porque ahora le están construyendo un buque nuevo. Entonces los niños van con ese sesgo que viene desde la familia, hasta que en terreno
descubren que en un faro hay 2 marinos solos, hay quienes les pasan a dejar de repente comida, o conocen el caso de un marino que va navegando en el Aquiles y nació su hijo, y vamos a mitad de camino y tiene que llegar hasta Punta Arenas, y en Punta Arenas le dan permiso para tomar el avión y volver, para conocer a su hijo cuando ya nació, o cuando le ocurrió el otro caso que los niños lo vieron, en donde a uno de los marinos, ¿cierto?, le fallece el abuelo y no puede estar presente. Entonces ahí cambia la percepción que tiene el estudiante. ¿Okay? Perfecto. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, tú, que por ejemplo, yo sé que tienes estudios superiores en área de administración, creo que. Sí, ¿ya? Así es. Llega alguien y tú tienes tu certificado, tienes tu cartón, tienes tu posgrado, y hay otra persona que dice, no, es que él no lo sabe hacer, mira, hazlo así. Bueno, Todos hemos sido testigos que el profesor de matemática enseña a hacer un ejercicio al niño en el colegio, y el papá dice, oye, sí, bueno, yo soy ingeniero, hazme caso a mí, ¿qué va a saber el profesor? Eso se elimina cuando hay una capacitación y una educación en terreno. Las experiencias de aprendizaje son más ricas y los niños van conociendo realmente lo que ocurre. O sea, que yo les mostrara, por ejemplo, por dónde pasó la goleta Ancud, en qué momento se les rompió el timón cuando iban pasando por el Golfo, que los agarra, ¿cierto?, una ola de helado, por donde están pasando ahora, donde 3 de ustedes están vomitando, porque están todos mareados, ¿cierto? Sí, eso claro. Es lo que pasaron los marineros de la goleta Ancud. Imagínense en un buque mucho más chiquitito que era una goleta, que en el fondo era más chiquitito que una goleta, pero bueno. Entonces lo van viviendo, lo van entendiendo. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la recepción de los papás, por ejemplo? Porque yo me acuerdo haber ido un par de veces antes y durante, nunca después del viaje, porque de entusiasmo por este viaje, porque efectivamente, pero más allá, cuando uno logra ver cómo va evolucionando el niño que llegó a este proyecto, que partió trabajando durante todo un año, porque este proyecto era anual, o sea, partía efectivamente desde un proceso de selección que partía a principio de año y culminaba con el viaje, digamos, ya como tal, y donde tenían las clases y hacían todo lo que tenían programado, digamos. Pero me imagino que también los papás ahí tienen mucho que decir, porque a veces cuando uno habla de conciencia marítima, uno tiene que entender que es para todos, o sea, no es que solamente estoy educando al niño, el papá está aprendiendo también de la mano con el hijo y el profesor está aprendiendo de la mano con el alumno. Entonces, te quería preguntar un poco cómo va por ese sentido, por ese orden Nosotros, tú haces referencia al proceso de selección. Tomamos 3 tipos de características que tenían que tener los estudiantes que iban al viaje. Primero, que tuvieran buenas notas. O sea, que hayan tenido un buen desempeño académico. Perfecto. Ojo, no siempre que tuvieran los mejores promedios de su curso. ¿Ya? ¿Ya? Porque de repente es más válido un niño que se esfuerza mucho para tener un 6.2 que aquel que no le cuesta tanto tener un 6.8. Perfecto. Estamos premiando el esfuerzo escolar. Ojo, no estoy diciendo que dejamos fuera el que tiene el 6.8. No, pero se entiende que efectivamente el esfuerzo tiene harto que decir. También, digamos, lógicamente, teníamos que tener un grupo de estudiantes que tuvieran una disciplina acorde al viaje. Perfecto. ¿Por qué? Que sean capaces de seguir órdenes y que sean capaces de comportarse en ciertas situaciones. Yo no me podía arriesgar, ni los colegas que viajan conmigo, a que un cabro cayera por la cubierta por andar corriendo a las 8 de la tarde. Debían ser muchachos que entendían. Y eso también tiene relación con el primer caso, porque no me sirve de nada un estudiante que tiene promedio 7, pero que le responde mal al papá, que le responde mal al profesor, que no es respetuoso, etc. Estamos premiando. Y en el tercer caso, la tercera característica era que tenían que tener un apoyo familiar. ¿Por qué? Tú sabes muy bien que este viaje, este proyecto, incluye ciertos costos que van asociados. ¿Ya? Teníamos que pagar el vuelo, sí, claro, de vuelta desde Punta Arenas a Santiago, el viaje en el buque Aquiles, ¿cierto? Tiene un costo establecido, ¿cierto? Por la Contraloría, por la Armada. Nadie viaja gratis en Chile, nadie sale de paseo en Chile en un buque de la Armada. Claro. Y teníamos que costear incluso estadía en Punta Arenas, alimentación, todo eso. Entonces, ahí entran a jugar los papás. Que la rifa, que las donaciones, profesor Molina consiguiéndose por acá, por allá, por todos lados.
En nuestro colegio se hace la muestra folclórica todos los septiembre, entonces nosotros nos hicimos cargo de la limpieza y mantención de los baños, entonces su propina es mi sueldo y los chiquillos iban juntando platita y juntaron los medios. Recibí el apoyo de una línea aérea que llegué hasta la gerencia. Usted ya me conoce, estimado Juan Rafael, llamando para allá, sí, para acá, para LAN acá. Chile, allá. en este caso LATAM. LATAM, ¿cierto? Nos regaló en el primer viaje las maletas gratis. Ya teníamos los pasajes comprados, pero nos regalaron las maletas. Y después de vuelta, el último viaje, fueron la mitad de los pasajes gratis, sin costo. El resto los compramos en Cyber Day, ¿cierto? O sea, haciendo una gestión en el fondo administrativa y gracias al apoyo de LAN Chile por otro lado. Sí, en gerencia de comunicaciones, grande ahí, Constanza. ¿Cómo se llamaba? Constanza Pizarro. Constanza Pizarro. Un saludo aquí a Constanza Pizarro. Saludos, Constanza, y agradecidos también por apoyar esta gran idea y noble idea que es poder generar una mayor conciencia marítima. Sí. Por el otro lado, ¿cierto? Tuvimos apoyo de personal de la Reserva Naval. Claro, ahí está el capitán Andrés Pérez, digamos. Capitán Andrés Pérez, ¿cierto? Que fue nuestro enlace. Claro, ahí, que les sí, aportó con nos algo. Aportaron con Luquita, ¿cierto? Profesores que prestaron zapatos. Bueno, y este comandante también, pues en esa época. Yo era sí, comandante en esa época en la Marina, ahora ya teníamos que decir también algo, porque si no... Sí, sin nada que decir. Ahí estaba todo el equipo de la Secretaría General. A mí me encantaba el proyecto, así que la verdad que lo hacía con mucho cariño y de hecho era como mi caballito de batalla todos los años para poder lograr que los niños hicieran esto. Sí, recibimos aporte. Bueno, a todo esto, después del retorno del primer viaje, fuimos invitados hasta la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Y qué decían? Fui con dos niñas. ¿Ya? Dos niñas que me acompañaron, quienes expusieron lo que habían hecho a la Comisión de Defensa. Hablamos nosotros sobre cómo tenía que ser la relación muy patudamente. Nosotros entregamos un documento ahí con recomendaciones de cómo mejorar la relación entre los estudiantes y las Fuerzas Armadas. Y esto generó dentro de mi colegio, del Colegio Sanam, un interés por el tema de la conciencia marítima. No solo creo que a nivel país nosotros tenemos varios problemas con respecto a esto. Primero, que el mar se nombre solo por un poquito. Que nosotros en los medios de comunicación, en publicidad, todavía se habla de que Chile, cruzado por la cordillera de norte a sur, ¿cierto? Pero nadie dice que tenemos también mar desde norte a sur. Exacto. Ya, o sea, lo único que vamos a comer productos del mar porque viene Semana Santa. Si no es por el sushi, si no es por el ceviche peruano, nadie come pescado en este país. Sí, es verdad, ¿ya? también es muy verdad. Todo es verdad, el mundo pero es prefiere, verdad. no, ¿y qué vas a hacer de vacaciones? No, yo voy a ir a la cordillera, voy a subir a la niebla, tenéis la playa a la misma distancia que tienes la cordillera al otro lado. Entonces son temas que van pegando. Bueno, pero después, yo creo que eso sería un poco medio el esnovismo actual, digamos, o de otra manera como las tendencias actuales de cada persona, digamos, no, yo quiero hacer acá, pero efectivamente dejan de lado algo tan importante como es nuestro mar, digamos. o sea, es súper importante. O sea, cuando, por ejemplo, la Armada, volviendo al tema de la Armada, hace los seminarios de industria marítima, de conciencia marítima, ¿cierto? Y los chicos se enteran que el internet está llegando por cable. Exacto. Ya, o que existen hoy en día proyectos a nivel internacional donde los buques se van a mover con baterías de litio, ya, porque en el segundo viaje me acompañó un profesor de matemáticas. Ya. Y el profesor de matemáticas le enseñaba a los muchachos, ¿cierto?, cómo sacar distancia a ojo, ¿cierto?, con cálculos matemáticos. Entonces los tenía ahí en el salón haciendo cálculos. Después los chicos terminaban y tenían que partir corriendo al puente a comprobar si los cálculos que ellos habían sacado entre la distancia del buque y en la isla que está más allá, el mismo que entregaba, ¿cierto?, los instrumentos del buque. Ya. Entonces, era materias, los chicos estaban siempre trabajando. En el tercer viaje, ¿cierto?, fui con profesor de física. Ya, mira, física. Profesor de física, entonces bajamos a la cocina del buque, nos conseguimos unos peroles, llenaron con agua, unas botellas, unas bombillas. Entonces el profesor de física le enseñaba cómo funciona un submarino. Perfecto. Entonces van teniendo de alguna manera cercanía distinta con el mar. Sí, y ojo que este proyecto no buscaba que entraran marinos, o sea, No. a las Fuerzas Armadas, No. buscaba solamente que conocieran un poco más y entendieran la importancia del mar en el desarrollo del país. Completamente, o sea, hay el caso insignia que tenemos nosotros, el de Cristóbal, voy a decir solo su nombre de pila, Cristóbal Huechán,
Huechán, o sea, esto alemán como él solo. Alemán, como no, grande, orgulloso de sus raíces. Yo creo que este es el hombre más orgulloso que yo también estoy muy orgulloso de las raíces de él y lo conozco personalmente, así que no puedo decir. Huechán quería ser mecánico. Ya. Huechán quería ser mecánico y la primera actividad que tuvimos en el buque fue un taller de nudos. Ya. Huechán, primero medio, era chico, me decía, mire profesor, así, con estos nudos, yo voy a levantar los motores de los autos. Perfecto. Ah, mira qué bien, Huechán, todo perfecto. Hasta que esa tarde, Huechán bajó a la sala de máquina. Ya, mira. Y Huechán se nos volvió loco. Huechán se olvidó de los autos. Huechán se volvió loco, me pedía, profesor, ¿puedo ir a hacer guardia a la sala de máquina? Los chanchitos abajo le regalaron un overol, le pasaron zapatos de seguridad. Huechán pasó en la máquina todo el viaje. Huechán hasta el día de hoy tiene contacto con quienes eran tenientes en ese momento, hoy en día son capitanes de corbeta, que le escriben para preguntarle por las notas. A mí me preguntan, profesor, ¿cómo va Huechán con la nota? A la primera que vaya mal me pega un grito, yo lo aprieto. Huechán un 7. Huechán se fregó la rodilla jugando a la pelota, así que ahí está viendo qué es lo que pasa con su vida, porque su sueño era irse a Talcahuano. ¿Pero tiene algún arreglo esa lesión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no, buscamos un auspicio por algún lado y lo ayudamos a que lo operen y lo mejoren y que pueda estar por último se vaya a Marino Mercante. Sí, bueno, está pero vuelto loco con el tema. ¿ya? Mira qué interesante. Entonces teníamos un cabro que tú sabes que el funcionamiento abajo en la sala de máquinas es distinto. No, indudablemente. Tienen es una mística distinta, ¿cierto? Sí. De hecho, el 3 de julio es el Día de los Ingenieros Navales y ahí se celebra lo que nosotros le decimos comúnmente con mucho cariño los chanchitos navales. Los chanchitos. Y los niños del primer viaje le daban tips a los del segundo viaje y los del tercer viaje. Le decían, por ejemplo, chicos, lleven chocolate. Los marinos son súper regalones. Si ustedes les dan chocolate, se vuelven locos. Llevaban chocolate. Los papás, siempre pendientes los papás. A ningún lugar de los que fuimos con las manos vacías. Mira, qué bonito. Entonces los papás, un galvano para allá, un galvano para acá, ¿cierto? Que el regalo para el comandante, que el regalo para tal persona. El último viaje, por ejemplo, Andrés Varas, teniente de abastecimiento, las niñas le mandaron de regalo un pulpo que habían hecho a crochet, ¿no? De regalo. Mira qué lindo. Al pulpo el buque, ¿cierto? Pulpo del abastecimiento, para que sepa, la persona que se preocupa de todas las platas de que se manejan para comprar los víveres y todas las cosas del buque. Claro, entonces como sabía que él era el pulpo el buque, le llevaron un pulpo de regalo. ¿Te das cuenta? Entonces se va forjando una cercanía mucho más grande que la que tiene cualquier persona que vive acá en Santiago. Porque para nosotros vemos los marinos cuando los vemos para la parada militar. Claro. Y si es que, teniendo acá en Quinta Normal, ¿cierto? La estación naval, que uno pasa por fuera y listo. Claro, y todos desconocen lo que pasa ahí. Correctamente. Claro, es verdad, efectivamente es así. Pero yéndonos un poco más, saliendo un poco de la Marina, el tema de qué es lo que tú puedes captar bajo el punto de vista de que lo absorben los niños con el tema de conciencia marítima. Porque si hablamos de conciencia marítima es un concepto etéreo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo sé quién tiene más conciencia marítima entre tú y yo? ¿Cómo lo medimos? Creo que la única manera de poder medirlo es mediante el conocimiento. Sí. Esa es mi apreciación muy personal. Sí. Y creo que no sé si habrá algún otro medida de impacto para poder medir, o punto de impacto para poder medir quién tiene más conocimiento de otro. O cómo generamos esta suerte de incertidumbre que existe actualmente, o necesidad de aprender más sobre el mar y la importancia que tiene el mar en la economía, en la educación, en el desarrollo social, en la cultura. Hace unos días atrás estuvimos con Daniel Malfanti, que nos contaba nos hablaba del buceo, de los naufragios, de la historia, de la Esmeralda, de Mochadik, como hablábamos un poco tiempo atrás, que nos inspiró en el fondo el libro la Moby Dick de la ballena blanca, que si tú te fijas, esas son literaturas que van relacionadas con la conciencia marítima. Francisco Coloane, con distintos libros que tiene, pero llegamos a una etapa en que de repente nos quedamos un poco como parados. ¿Y cómo podemos, bajo tu punto de vista, habiendo visto este proyecto durante 3 años,
que fue planteado en algún momento a la honorable Cámara de Senadores de la Comisión de Defensa, senadores, de cómo poder obtener una idea de poder generar este conocimiento, que se entienda que tenemos 4.000 kilómetros de costa, que tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que son nuestra responsabilidad. Ahí está nuestra zona económica exclusiva. Todo lo que se ve que ahí es chileno. Y tenemos que hacer. ¿Por qué existe la Marina? Porque en el fondo tiene que cuidar que de una u otra manera no se produzca que la gente robe estos productos naturales. Por otro lado, que los buques que traen la tecnología, que traen todos los bienes y servicios que se pueden ocupar, no sean asaltados por piratas, por ejemplo. Pero eso es la Marina. Pero hablando un poco más, saliéndonos un poco de la Marina y entrando un poco más al concepto de conciencia marítima, ¿cuál es tu apreciación? Yo creo que tanto la Marina como otras instituciones, en este caso Mar de Chile u otras similares, deben apuntar a targets de público distintos o variados. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un chiquillo que vive en Viña del Mar tiene mucha más conciencia marítima de lo que tiene un cabro que vive en Santiago. De todas maneras. ¿A quién tenemos que acercar de una forma distinta a los chiquillos que pertenecen a grupos socioeconómicos más vulnerables? Yo invito a quien quiera hacer el estudio a cuántos estudiantes hoy que pertenecen a la educación formal no conocen el mar. Yo te puedo asegurar que hay muchachos que hasta cuarto medio al menos, te voy a tirar un número mío, yo creo que más del cerca del 60% de los estudiantes no ha ido nunca al mar. Mira, no conocen la playa. ¿Eh? Y te lo puedo decir porque yo he llevado 12, 20, 28 niños a navegar, y de esos 28 niños hubo 10 que no conocían el mar. Mira, qué increíble, fíjate. ¿Ya? Entonces nosotros como chilenos, como personas, damos por sentadas muchas cosas. Tal como hay niños que viviendo en Santiago, teniendo la nieve a 2 horas, no conocen la nieve, hay otros que teniendo el mar a 2 horas no conocen el mar. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Por qué? Porque existe el amor a primera vista. Mira, soy un romántico. Mira. Porque existe el amor a primera vista. Y yo te aseguro que hay muchas personas que viendo el mar por primera vez se van a enamorar del mar. Claro. Tal cual. Tal cual. De hecho, el mar te da opciones laborales, te da un montón de cosas que uno de repente podría decir, y bueno, ya lo conocí, sí, me gustó, es bonito, el agua un poquito helada, pero, por ejemplo, yo siempre he pensado, no sé si tú concuerdas conmigo, por ejemplo, un niño que está estudiando cocina en un instituto técnico o en un colegio técnico, porque también puede darse el caso, pucha, ¿por qué ese cabro no puede orientar su esfuerzo de repente? Porque la aspiración de él generalmente va hacia el lado de trabajar en rubros terrestres, por ejemplo en un pub, en una cocina, en un restaurante, en un hotel. ¿Y por qué no puede trabajar en un buque mercante, por ejemplo? Claro. O trabajar en una salmonera, en una, no sé, en un buque de guerra. Y en una salmonera tú vas a tener gente que va a estar desde vacunando salmones, haciendo limpieza, exacto, cocinando, manejando maquinaria, etc. Entonces, y eso se desconoce, y por eso es que a mí es tan importante para mí poder resaltar la educación, y yo creo que, y por eso me atreví a pedirte que me acompañaras hoy día en este segundo podcast, más que nada por el interés de que poder transmitir a las personas que no se olviden que el futuro de nuestro país es mirando hacia el mar también, sí. O sea, obviamente de una u otra manera es un open mind, abrir un poco la mente es pensar totalmente distinto, que no solamente el mundo está basado en la parte terrestre, específicamente en la minería y la agricultura, sino también tenemos un tremendo mar que tranquilo nos baña. Yo te voy a dar un ejemplo claro de esto. Cuando tú a los muchachos los sumerges, no en el mar, sino que los sumerges en una forma de conciencia distinta, se dan varias situaciones. Yo hago un electivo que se llama Economía y Sociedad. ¿Ya? Y en ese electivo un día salió el tema, creo que fue el año pasado, cuando cerró Huachipato. Perfecto. Me acuerdo perfectamente, la minera. Y de repente salta uno de los chicos, profesor, dígame, joven estudiante, es que aquí tenemos un tema. Nosotros aquí en Chile en este momento estamos construyendo buques. Sí.
Si vamos a dejar de producir acero chileno y vamos a comprarle acero a China, ¿qué pasa si un día los chinos nos cortan la venta de acero? ¿Hasta dónde llega nuestra... una pregunta lógica y muy buena. ¿Hasta dónde llega nuestra producción marítima? Y vamos a quedar con el escotillón, y te lo nombran, el proyecto escotillón y todo. ¿Te das cuenta? O sea, los estudiantes, cuando tú les das insumos que les permitan pensar y generar ideas, los estudiantes van con eso. Mira qué importante eso. Hay que innovar. Si los cabros hoy en día tienen acceso, claro, todos decimos tienen acceso a redes sociales, que las redes sociales, que los vuelven tontos, que la cuestión que... Sí, eso es cierto. Pero si nosotros no somos capaces de dar un mensaje en menos de 3 minutos, que es lo que dura un TikTok, no podemos. Entonces, ¿de qué sirve, ponte tú, presentarles un documental que dura 90 minutos si a los 3 minutos ya van a estar haciendo scroll con su teléfono? El mensaje tiene que ir preciso, cortito y que sea de alguna manera llamativo y motivante. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que apuntar de una manera distinta. Tú vas a las universidades hoy en día, vas a los centros de pensamiento, ¿cierto? Vas a las sociedades de distintas áreas y te presentan trabajos súper buenos. Revistas, compendios, ¿cierto? Tratados que te juntan así un montón de papers hechos por personas súper inteligentes. Pero que los jóvenes no lo ven. Entonces, moverse desde el mundo audiovisual, mostrarle imagen, sonidos, ¿cierto? Mostrarles multiplataformas es lo que a los estudiantes los acerca a distintas áreas, y en este caso, al mar. Fíjate que para mí, yo voy a salir un poquito, yo soy exmarino, efectivamente, nos conocimos en la Armada, pero hay un tema que a mí siempre me ha preocupado un poco, porque, por ejemplo, uno cuando ve nuestra política oceánica nacional es muy interesante, plantea varios retos, pero no incluye el Ministerio de Educación. No está el Mineduc. Uno va al grupo asesor que tiene la política oceánica, tampoco está el Ministerio de Educación. Nosotros, con el proyecto que nosotros presentamos, recibimos apoyo desde el Ministerio de Defensa y no del Mineduc. En 3 versiones. O sea, esto no es una crítica, por favor, aquí no estamos haciendo política en este podcast, pero sí, a lo que voy yo es que esto debiera ser, a mi parecer, no sé si tú concuerdas conmigo, tener una suerte de política de Estado. A nosotros no nos pescaron. No nos pescaron. Mira, qué interesante. Y te lo digo así por una cuestión súper sencilla, porque quizás no fue llamativo, porque no entendieron para dónde iba, pensaron que queríamos tomar niños y convertirlos en marinos, y no. Nunca el proyecto habló de eso, o sea, siempre fue de generarle un mayor conocimiento, mejorar su acervo cultural en el fondo. Correcto, tal cual. O sea, cuando a ver, hay en educación hay un concepto que es el concepto de capital cultural. Entonces, yo tengo 2 estudiantes que decimos que todos parten en el mismo punto de partida para llegar a la misma meta, ¿ok? Sin embargo, no siempre es así, porque tengo uno en cuya familia, papá y mamá, son profesionales, hablan inglés, ven todas las noches las noticias en familia, hay libros en la casa, van a la nieve, van al campo, van al mar. Tenemos el otro estudiante que también está en primero básico, ¿cierto? En donde no hay libros en la casa, porque no hay plata para comprar los libros, ¿cierto? Donde el papá y la mamá llegan todos los días a las 9, porque tienen un sistema de transporte pésimo en Santiago, en donde se demoran 1 hora y media en llegar a la casa, y el cabro chico se cría literalmente solo. No porque los padres sean malos padres, sino que porque lamentablemente no están en el hogar, porque tienen que estar generando las lucas para que el chiquillo coma, ¿ok? Donde el papá llega hecho polvo todos los días. ¿Qué va a querer conversar con los cabros chicos? ¿Qué va a querer ver las noticias? El papá se quiere volver a acostar porque el otro día se tiene que levantar a las 5:30 para estar saliendo a las 6:15 en la micro, ¿ok? Entonces ya la partida está acá. Perfecto. ¿Cierto? Sí, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Actividades como el proyecto que nosotros generamos, actividades como las que hace Fundación Mar de Chile, actividades como las que hacen distintas Fuerzas Armadas de acercamiento, lo que hacen es nivelar el capital cultural que tiene cada uno de los cabros. ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. Antiguamente, en años atrás, como profesor de historia, te lo comento, se hablaba de ponerle patines, ¿cierto? Pero los patines no van a funcionar nunca si lo que están haciendo es dar más lucas. Muchas veces el dinero no es lo que permite generar nuevas posibilidades de
generar más capital cultural. Perfecto. Sino que son actividades que sean precisas, concisas y que apunten verdaderamente a lo que se quiere formar. Bueno, vamos a hacer un pequeño corto ahora para poder dar paso a la segunda parte de este podcast. Quiero agradecerte también, por un lado, Claudio, lo que nos has comentado, y te voy a dejar un interrogante para que la conversemos en la segunda parte. ¿Cómo ves tú qué podemos hacer para tratar de mejorar lo que ya hay? Que aunque sea poco, algo hay. Correcto. ¿Ya? Queridos amigos, vamos a un corte rápidamente y volvemos con Claudio Molina, profesor de Historia y magíster en Educación. Can't you see life's easy if you consider things from another point of view? Yeah. Hola a todos nuevamente. Estamos en la segunda parte de nuestro podcast con Claudio Molina, profesor del Colegio Arsenal, profesor de Estado, magíster en Educación y más que nada un amigo mío a quien he tenido la suerte de conocer ya hace varios años y con los que hemos trabajado mucho con los niños por tratar de generar una mayor conciencia marítima. Claudio, antes de salir yo te dejé una pregunta. ¿Qué crees tú, cómo podríamos explicar esa respuesta? ¿Cómo generamos una mayor conciencia marítima bajo el punto de vista de la educación? Primero, plantearla como tema. Se tiene que incluir dentro de los planes y programas. Cada colegio tiene acceso a generar o mejorar o ajustar sus currículums escolares. Pero los planes y programas vienen desde el Ministerio de Educación. Ahora bien, lo que se ha visto en el último tiempo es que se ha ido acortando todo lo que tiene que ver con, de partida, geografía. Geografía, el último año en que tú lo pasas de manera formal dentro del currículum, está en séptimo básico. Qué horrible, ¿eh? Séptimo básico. Luego, historia se corta en segundo año medio. ¿Ok? Entonces, hay una tarea grande para el Ministerio de Educación, es un tirón de orejas por un lado, porque entonces no tiene identidad, si a nivel país, si a nivel Ministerio de Educación incluimos el mar, ¿cierto? Para concientizar a nuestros estudiantes, la cuestión. Pero ojo, que tampoco está, por ejemplo, los estudiantes tampoco tienen conciencia de la cordillera. No, está claro. Sí, son temas. El Valle Central es como... Claro, yo cuando me refiero a tirar a un tirón de oreja lo digo no en un aspecto que sea ofensivo o que esté mal lo que están haciendo, no. Hay que estar, como tú muy bien dijiste, ahí para poder entender ciertas cosas. Yo fui marino, ahora estoy en una fundación, que lo que más nos interesa es la conciencia marítima y obviamente los niños, porque creemos que los niños son la fuente del futuro, pero efectivamente, claro, aquí hay harto que tiene que decir el Ministerio de Educación. Mucho. Y no lo digo, por favor, con ningún tinte político ni de nada. O sea, aquí lo hablo como una persona natural, para no meter a nadie en dichos o que lo que digo me desdigo, pero sí creo que efectivamente tenemos que dar un vuelco a lo que tú dices, conocer nuestro país, nuestra geografía. Porque si nos conocemos nosotros, podemos hacer mucho. Hay muchas cosas que tenemos una cantidad de riquezas en nuestro sur, desde ambientales, desde belleza exótica, plantas, lugares que ni siquiera se conocen.
yo cuando veo, lo quiero decir con mucho orgullo, los documentales que salen en televisión del Pancho Saavedra con sus amigos y todo lo demás, que nos muestran un poco la idiosincrasia y la gente que vive en esta zona, me siento tremendamente orgulloso de mi país. Pero creo que, como tú dices, hay que meter el tema en el tema de educación. ¿Sabes qué es lo que pasa con respecto a eso? Y ahí viene un poquito una parte crítica mía, con riesgo de funa. Es que hoy en día, todos esos documentales que se supone que se han unido a la ley de televisión, a lo que tiene que ver con la obligación de presentar programas culturales, se han dedicado simplemente a folclorizar la identidad nacional. ¿A qué te refieres con folclorizar? Perdona que te pregunte por ignorancia. ¿Qué te muestran de Chiloé? Te muestran el curanto, te muestran una minga, ¿cierto? Y te muestran un par de pescadores hasta la orilla, ¿cierto? Sí, claro. Cuando tú te metes a redes sociales con este aparatito, increíblemente encuentras cuestiones que son más interesantes. Cuando los mismos pescadores suben un video a Instagram o a TikTok, ¿cierto? De que estaban, no sé, pues, pescando y se encontraron con una ballena. Tú te das cuenta de que hoy en día, por ejemplo, los pescadores tienen mayor conciencia ecológica de lo que uno puede pensar. Porque, ¿qué es lo que piensas tú? Que inmediatamente van a tirarle cosas a la ballena para que no les rompan las redes y la cuestión, pesca artesanal. Y no, al contrario, no, que no se lo coman, pucha, que sale aquí, le gritan garabato y todo. Pero ese es el día a día. Lo que estamos perdiéndonos hoy es el día a día. A mí no me importa, o a mí no me llama la atención en lo personal la importancia del hueso redondo en la cazuela de vacuno. ¿Cachai? Yo lo que quiero ver es cómo este señor que está metido en un vallecito, en una cuenca, es capaz de criar, ¿cierto?, los vacunos que después va a ir a vender una vez al año a la feria de ganado. ¿De dónde saca, cierto, plata o cómo lo hace para conseguirse las vacunas? ¿Cierto? Para que el SAC lo autoriza la venta. Lo mismo pasa con los pescadores. ¿Qué pasa, cierto? Curanipe. Te voy a dar un ejemplo. Curanipe, una playa preciosa en donde los pescadores llegan con sus botes, ¿cierto?, a la misma playa donde están los turistas. Entonces muchas veces queda deshecho ahí, no hay un ordenamiento territorial, las políticas públicas, las políticas de ordenamiento territorial se pierden en los papeles que se pierden entre medio de los ministerios y la subsecretaría. Entonces, eso para que veamos en el fondo que tenemos una tarea pendiente, y no es un tema de la educación o que uno critica al gobierno de turno, no, es un tema de Estado, es una política de Estado, poder entender cómo hacer esta integración de las distintas materias o cosas que nos hagan de una u otra manera crecer como país, como Estado. Mira, por ejemplo, cómo es recibido el buque escuela Esmeralda en todos los puertos donde va en el mundo. Cómo son embajadores reales, no sé cuánta gente va en el Esmeralda. Como 250 personas 250 más o menos. Personas, ¿cierto? Más son menos, 250 embajadores que bajan a puerto, que tienen contacto con la gente allá, y eso hoy por hoy nosotros deberíamos traducirlo a una cercanía en que la gente del mar, sean civiles, militares, como decían, civiles y militares, ¿cierto?, tengan más cercanía con la gente que no tenemos relación con ellos. Claro, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, con la gente que... Porque yo, una de las cosas que quiero hacer este año es tratar de llegar a la gente que está aislada, a estas comunas rurales, para generar y aprender de ellos un poco más de lo que es la conciencia marítima, o sea, porque comunas rurales me refiero que son obviamente ribereñas, me refiero, o a lo mejor no solamente en el mar, pueden ser cerca de lagos o afluentes fluviales, etcétera. O sea, cómo poder llegar a ellos y hablar el mismo idioma en el fondo, porque la vivencia de él es distinta a la mía. Como tú bien lo decías cuando hablabas de los dos colegios, que está el primero básico acá, y tiene el papá que el otro que no lo ve prácticamente, que se cría solo, hay una diferencia. Pero ¿cómo puedo llegar yo en el fondo a esa comuna ribereña y que la persona que trabaja ahí vea más allá del mar o del río como una fuente de trabajo, también lo vea como una fuente de futuro? Mira la pregunta, sí, hay un estilo de estudios en economía actualmente que se llama economía de la felicidad. ¿Ya? Economía de la felicidad. Y dice que las personas finalmente son más felices con experiencias que con consumo de objetos. Entonces, yo te puedo asegurar
siempre nos quedará París, dice la frase, ¿cierto? Sí, claro. No es lo mismo que tú te compres un perfume francés que tener el recuerdo de haber podido ir a Francia. No es lo mismo que tú te comas un plato de pescado acá en Santiago, en el restaurante más pituco que puedas encontrar en Santiago, que haber visto cómo alguien sacaba ese pez. Acercar a personas y acercar a estudiantes y jóvenes a la experiencia de vivir la cultura marítima aporta más que acercarlo a los productos posteriormente. Por ejemplo, nosotros hicimos viajes con poquitos estudiantes, pero esos poquitos estudiantes se convierten en agentes de cambio después. Indudablemente. Empiezan a transmitir la vivencia, empiezan a transmitir la experiencia, le empiezan a contar a sus compañeros, quienes empiezan a esforzarse por tener mejor nota y comportarse mejor, a ver si ellos pueden ser uno de los afortunados después. Claro. Si una experiencia como esta, y no solo con la Armada de Chile, sino que una experiencia como esta se pudiese transmitir a nivel de marina mercante, en donde, por ejemplo, tú puedes llevar a jóvenes a navegar por 5 días en un buque mercante, a jóvenes a trabajar, entre comillas, una semana en un transbordador, en un ferry, ¿cierto? O a trabajar una semana, ¿cierto?, de invitados en un buque pesquero, la cercanía que esa experiencia les da a la forma de vida marítima les va a cambiar completamente el mundo. Uf, qué interesante, ¿eh? Poder hacerlo. Ojalá lo podamos hacer. Bueno, esa es la idea un poco de la Fundación Mar de Chile, tratar de incidir en los cabros, en la gente, para que vayan mediante vivencias marítimas poder llegar a entender un poco más cómo funciona el tema. Si nadie les dice que tengan que hacer todo trabajar en el mar, No. pero por lo menos que entiendan de una u otra manera la importancia que tiene. Yo quiero dejar hasta aquí la entrevista por ahora y agradecerte la presencia, Claudio, mandar un fuerte abrazo a todos los profesores del colegio, a los niños del colegio, porque los quiero mucho, han sido una parte muy importante dentro de mi carrera naval y dentro de mi vida. Creo que cuando estuve con ustedes los pude apoyar el máximo en lo que quería, el vicealmirante Leonardo Chávez, el almirante actual director secretario general, el almirante Silva. Raúl Silva, que son bellísimas personas que siempre han tenido esta predisposición y entienden muy bien el concepto. Sin más ni menos, nuestro nuevo comandante en jefe, el almirante Cabrera, que es una bellísima persona, también tiene muy claro esto, y creo que estamos haciendo granitos de a poco. Y quiero agradecerte la posibilidad de habernos podido transmitir un poco la vivencia que tú tuviste, lo que vieron los niños, lo que observaste tú con los niños, y darte las gracias por contribuir con ese pequeño granito que es a poder generar la inquietud que permite una mayor conciencia finalmente. Yo quiero agradecerte a ti, ¿cierto?, por haberme invitado para poder contar esta experiencia, y también quiero dar las gracias. Nosotros hemos tenido mucho contacto con varios oficiales y suboficiales, gente de mar que nos ha apoyado. Tendría que nombrarlos a todos, son muchos. También quiero agradecer al colegio que me permitió realizar esta actividad, ¿cierto? Tengo que agradecer, ¿cierto?, a mi directora, a nuestra jefa administrativa. Y también quiero darte las gracias a ti y a mi familia, porque me han tenido paciencia. Yo soy súper intenso, entonces... Ahora, a retribuir y agradecerte, quiero hacerte una entrega un gin que es muy especial. Mira qué lindo. Esto lo hace un amigo mío que es de una destilería que se llama Dos Anclas. Este gin se llama Pachetipe. El Pachetipe en la escuela naval es el cadete naval más distinguido, es decir, es deportista distinguido, tiene buenas notas y además tiene un comportamiento ejemplar. Es lo mismo que estamos probando ahora, ¿no? No, esto es agua, lamentablemente. La idea, este gin en los últimos 5 años ha sido distinguido por su elaboración y por su calidad. Y es una manera un poco de reflejarte un poco el agradecimiento que nos haya acompañado el día de hoy con tan importante podcast, y que queremos llegar a todo el mundo. Y no olvidemos nunca, y se los pido por favor, el futuro de Chile es mirando hacia el mar. El mar es una fuente permanente que tenemos, lo tenemos desde que nacimos como país, y hasta que nos muramos todos va a seguir siendo una fuente importante. No sé, no me acuerdo en este momento los porcentajes, pero el 60% de nuestro país, del mundo, es agua, si no un poco más. Entonces, si no tenemos una conciencia y entendemos la importancia que tiene el mar en nuestro desarrollo y cómo poder crecer, la verdad que no es que estemos condenados, pero obviamente vamos a estar siempre siendo de segunda o tercera y pudiendo ser gente de primera.
No sé si me entienden la idea, no es que no me esté refiriendo a nada especial, pero quiero eso, dejarlo claro. Querido Claudio, te hago entrega este jean. Muchas que para mí gracias. es muy importante y como lo pueden ver, parche Tigre. Un abrazo muy grande, estamos muy agradecidos a ti por estar con nosotros y espero que nos volvamos a ver más adelante para un nuevo podcast.